Damos inicio a nuestra sesión de hoy con el tema la génesis legal de la seguridad social para las personas trabajadoras del hogar y algunos otros temas relacionados en el ámbito fiscal con la materia de seguridad social. Y para ello nos acompaña la maestra Norma Gabriela López Castañeda y le voy a pedir al licenciado Sebastián Patiño que nos haga favor de leernos la semblanza de nuestra invitada y además llevar la sesión como pues el presidente de la Comisión de Seguridad Social. Adelante, Sebastián, y muchas gracias por tus gestiones. Muchas gracias, doctor Carlos Espinosa, por la oportunidad de que la Comisión de Seguridad Social a mi cargo tenga el día de hoy la oportunidad de tener como invitada a la directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. La maestra Norma Gabriela López Castañeda estudió, es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y cuenta con una certificación de Impuestos Internacionales por la Universidad de Nueva York. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en el servicio público por más de 11 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde fungió como directora de legislación en materia de productos y aprovechamientos y directora de legislación en materia de derechos. Igualmente fue directora corporativa jurídica y fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Y desde enero del 2014 se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social como titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social. Posteriormente fue titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, directora de Administración del Instituto y desde diciembre del 2018 se desempeña como titular de la Unidad de Incorporación y Recaudación del Seguro Social. Este brazo que tiene a su cargo incorporar patrones, incorporar trabajadores, la fiscalización y la cobranza para que pueda operar el instituto en sus muy diversas ramas. Muchas gracias, Gaby, por estar el día de hoy en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, el foro más técnico que existe en nuestro país para abordar la materia fiscal. Y el tema que vamos a comentar el día de hoy es muy relevante desde el punto de vista técnico. Si bien la función y las capacidades de nuestra ponente han sido claves para que el instituto puedan difundir sus políticas de incorporación, de recaudación, de acción frente a los patrones, de acción en favor de los derechohabientes, pues el día de hoy abordaremos un tema muy poco explorado, pero sumamente técnico, que es la forma en la que nació el programa de incorporación para las personas trabajadoras del hogar. Un programa que nace a partir de una sentencia que emite la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en proyecto del ministro Pérez Dayán, que posteriormente se traduce en una reforma legislativa y que recientemente incluso se ha aprobado en comisiones del Senado, más detalles para que pueda ser una realidad. Esto sin dejar pasar que tener una ponente de la calidad de Norma Gabriela López Castañeda con nosotros pues pueda servir para que pueda compartir también algunas otras experiencias hacia el final sobre las políticas y estrategias que tienen para este periodo. Así que, doctor, muchas gracias por la oportunidad. Gaby, bienvenida, estás en tu casa. Muchas gracias, pues es un gusto para mí estar en este gran foro donde vamos a analizar cuál fue la génesis de la seguridad social. De verdad les agradezco mucho la invitación. Permítanme porque está así apareciendo algo raro en mi pantalla. Entonces, porque nos permite analizar a la luz de lo jurídico, a la luz de todo este tema de activismos de derechos humanos, de regulaciones un poco rígidas, cómo insertar el derecho a la seguridad social del colectivo de personas trabajadoras del hogar. Y aquí lo primero con lo que quiero empezar este análisis es qué es el trabajador del hogar, cuál es, hay efectivamente una relación jurídica, una relación de trabajo en esta vinculación entre el trabajo del hogar y la persona empleadora de los trabajadores del hogar. Y aquí decirles que por lo que se refiere al trabajo, efectivamente estamos dentro de una presencia de una relación jurídica de carácter laboral, de naturaleza contractual. Recordemos que no solo lo contractual implica la suscripción de un contrato, sino hay acuerdos, hay actividades, hay compromisos de ambas partes
Y bueno, pues el contenido de esto se traduce en la prestación de servicios inherentes a los hogares. Aquí es importante analizar, bueno, qué es lo esencial de esta actividad, cuál es la característica propia. Y así es como empezamos este análisis, este debate en la génesis de las personas trabajadoras del hogar. Algunas características propias de esta actividad, bueno, pues son tareas relacionadas con el hogar, se presume una convivencia con el ámbito familiar, no debe confundirse el trabajo del hogar con un trabajo a domicilio. El lucro no es un elemento esencial, es decir, no es un trabajo que yo tengo directamente para obtener a su vez otro beneficio, sino que necesariamente me genera una facilidad o un mecanismo ágil para efectos de desarrollar tal vez algunas otras actividades dentro del hogar. También hay una diferenciación clara y marcada en las características de continuidad en materia de prestación de trabajo. Recordemos que ya el artículo 332 de la Ley Federal del Trabajo establece claramente la diferencia entre lo que es un trabajador del hogar y aquellas personas que no lo son, a pesar de poder desarrollar actividades similares o afines. En este sentido, pues lo que no son trabajadoras del hogar son aquellas personas que prestan servicios de aseo, asistencia, atención a clientes y otros similares en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios. ¿Y por qué la relevancia de esta separación? Porque el trabajo del hogar, como ya lo veremos más adelante, implica una serie de condiciones que hacían necesario modificar el marco legal existente para efecto de tener un acceso efectivo a la seguridad social. Recordemos que aquí no solamente se trata de un reconocimiento de un derecho, sino cómo hacer para que ese reconocimiento realmente tenga efectividad en la práctica. Entonces, ¿cuáles eran las oportunidades de inserción en el mercado laboral? Bueno, la característica era un universo muy importante de mujeres que prácticamente prestaban servicios en un hogar con condiciones precarias, salarios bajos, jornadas extensivas e impredecibles, protección social escasa o en su caso inexistentes, y todo esto con un contexto de una situación de pobreza y un nivel educativo bajo o muy bajo. Todos estos factores hacen o generan que no necesariamente tengan la certeza siquiera de cuáles son los derechos asociados a su actividad. Entonces, empezar desde un tema de concientización, que es un trabajo que pues una de las activistas más reconocidas, Marcelina Bautista, ha desarrollado durante años, nos hace ver que de ahí parte, de reconocer y reconocerse como personas que están sujetas a una relación laboral, que a pesar de que no se genera una ganancia económica para los patrones de forma directa, ello no quiere decir que no sea, o el marco de su actuación no se dé dentro de un marco de derechos laborales. Y aquí analizamos a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuál es el marco de referencia para la inclusión de este colectivo en los derechos de seguridad social. Pues sin lugar a dudas el artículo primero habla de que está prohibida en nuestro país toda forma de discriminación. También el que las personas gozan de derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, en tratados de los que México es parte, y toda la norma relativa a los derechos humanos debe ser interpretada en favor a la protección de las personas en un sentido de lo más amplio. Por lo tanto, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y si lo vemos desde el ámbito internacional, hay una serie de declaraciones de las que México también ha sido parte, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde toda persona como miembro de la sociedad tiene el derecho a la seguridad social, de acuerdo al artículo 22, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en donde se reconoce el derecho a toda persona a la seguridad social, en su artículo 9, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estas medidas permiten adoptar una serie de medidas tendentes a buscar la protección de este colectivo, en su artículo 11. Y bueno, como ustedes saben, la jerarquía de las leyes establece que los tratados son parte de nuestro sistema regulatorio, de nuestro sistema legal, y tienen prácticamente una supremacía sobre la ley doméstica
y esto nos obliga entonces también a adaptar este tipo de consideraciones en la legislación interior para hacer efectivos todos estos derechos que acabo de comentar. Y bueno, entrando a la materia, todo esto es preámbulo, entrando propiamente a la materia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bien lo decía Sebastián Patiño, una sentencia totalmente atípica emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán, en donde vamos a verlo más adelante, pero los voy a invitar a una reflexión de qué nos enseñaban en las escuelas con relación al Poder Ejecutivo, con relación a las facultades del Poder Judicial, con relación a las facultades del Poder Legislativo y qué ocurrió en esta situación. Pero hoy vamos a ver qué pasaba. En la Ley del Seguro Social, ustedes conocen que el artículo 13 establecía que voluntariamente podrían ser sujetos de aseguramiento o al régimen obligatorio las personas trabajadoras domésticas. Y en los artículos 232 y adelante establecía propiamente una referencia a qué tipo de seguridad social podrían acogerse las personas trabajadoras del hogar. Bueno, de entrada, el término que se utilizaba para mí era totalmente despectivo, trabajo doméstico, no tenía nada que ver con lo que realmente reflejaba esta actividad fundamental de las personas trabajadoras del hogar. También lo que tenía este régimen era una ineficacia en la cobertura, porque para efecto de la entrada tenías que ser una persona que no estuviera sujeta a un tratamiento, no tenías que tener persistencias, también tenías ciertos tiempos de espera para padecimientos y además pues tenías que al momento de la incorporación pues acreditar todo esto a través de un cuestionario que si no era llenado con la claridad que se establecía, pues podía en el futuro traer aparejado que no pudieran tener acceso efectivo a la seguridad social. Esto nos llevó a que este esquema, a lo largo de más de 30 años, no logró más que 3,800 personas registradas en el esquema de seguridad social. Y además, las coberturas de los 5 ramos de aseguramiento tampoco eran extensivas en toda la palabra. Y me van a decir, si estamos hablando de un colectivo de mujeres, de más del 90% mujeres, imaginen no contar con la cobertura de la guardería. Pues sin duda era un esquema de aseguramiento totalmente discriminatorio y fuera de todo contexto. En este sentido, bueno, pues la sentencia del ministro Pérez Dayán establece o obliga a articular un marco legal aplicable al régimen de seguridad social. En primera instancia, considera que el artículo 13 es inconstitucional en virtud de que establece una diferenciación en el trato a una persona en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la igualdad de condiciones? Sujeta a una relación laboral. ¿Y qué otra cosa dice la sentencia? Dice, tienes que establecer con tu seguro social un esquema que no dé condiciones menos favorables, que establezca los mismos derechos que si se tratara de un trabajador normal, es decir, un trabajador de una empresa, de una industria. Y en ese sentido, el primer gran reto era incluir en este aseguramiento los 5 ramos de seguro: enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, retiros de cesantía de vejez, guarderías y prestaciones sociales. Y además, quitar estas limitantes que les comentaba, que al momento del ingreso pudieran gozar con plenitud de todos los beneficios de la seguridad social sin estar sujetos ni a tiempos de espera ni a restricciones de acceso. ¿Por qué? Porque se trataba de un régimen que contenía la misma génesis, el mismo origen, que era finalmente una relación laboral. También mandataba que fuera fácil para los patrones, que consideráramos que no necesariamente el empleador de la persona trabajadora del hogar o la empleadora estaba familiarizada con las disposiciones normativas que tendría que aplicar. Por lo tanto, que fuera un mecanismo sencillo, que fuera desvinculado de cualquier otra modificación o de cualquier otra obligación en términos fiscales, que diera viabilidad financiera, es decir, que no complicara o no comprometiera las finanzas del instituto y que permitiera en este sentido un acceso efectivo a la seguridad social. Poca cosa, ¿no creen? Todo este cúmulo de requisitos. Pero lo más importante que quiero empezar a analizar con ustedes es,
Ok, se lleva a cabo la prueba piloto. La Suprema Corte de Justicia plantea que al más tardar el 30 de junio del 2019, el IMSS debiera implementar este programa piloto con la finalidad de diseñar este régimen de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar con las premisas que ya habíamos comentado. Y aquí es donde empieza el tema de análisis interesante para nosotros, amantes del derecho y juristas, en donde cómo un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia va a través de un amparo directo que, por paradójico que llegue a ser, no otorga el derecho ni el beneficio de la seguridad social ni el reconocimiento del derecho a la quejosa que presenta el amparo, sino que genera la oportunidad para que la Suprema Corte delibere en torno a la inconstitucionalidad de un precepto legal, que habitualmente esta inconstitucionalidad se da a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, bueno, pues esta sentencia es la génesis de todo el tema que sigue posteriormente. Entonces, el Poder Judicial mandata al Poder Ejecutivo a legislar. ¿Por qué? Porque el programa piloto finalmente obedecía a un marco de legislación. En fin, el Seguro Social, pues si bien no forma parte, ¿verdad?, del Poder Legislativo, lo cierto es que tiene un mecanismo propio de acción. Y en este sentido, pues cuenta con un consejo técnico que dentro del marco de la legalidad puede establecer regímenes o tratamientos especiales, pero siempre y cuando no vaya más allá de las condiciones previstas en los elementos esenciales de la contribución, que en este caso pues son el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la tarifa y la época de pago. Entonces, el reto no era menor, sin embargo, era una muy buena oportunidad. ¿Para qué? Para conocer y empezar a analizar al sector. No sabíamos si en ese momento lo que privilegiaba en las relaciones de trabajo entre empleadoras y empleadores del hogar y trabajadoras y trabajadores del hogar era la visión de los años 70 de la famosa cinta Roma, en donde prácticamente una persona del hogar se integraba a un núcleo familiar y se volvía un miembro de la familia en el sentido de cohabitar, de dedicarse a las labores de cuidado de los hijos, de alimentación, como si fuera un miembro más de la familia. O si se trataba hoy de personas que desempeñaban la actividad incluso fuera de un horario oficial o fuera de entrada por salida, en fin, el universo no se conocía. Y esta prueba lo que sirvió fue para poder hacerlo. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues el Poder Ejecutivo emite los lineamientos aprobados por el Consejo Técnico, que como les digo, pues con ciertas limitaciones, porque no podíamos variar muchos de los elementos de la contribución. No deja de ser las cuotas de seguridad social una contribución en términos del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y el Poder Legislativo, fíjense lo curioso, da plazo, da tiempo para que esta visión, esta situación empiece a dar los primeros frutos. En ese sentido, bueno, pues las reglas del Consejo Técnico en cuanto a la prueba piloto, lo que buscaba era adaptarse a las condiciones, a la realidad y hacerlo en tiempo real. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos era tener información para poder hacer un planteamiento ya al Congreso de la Unión y poder litigar en términos de los derechos de las trabajadoras del hogar. En esto, las primeras reglas se aprueban el 29 de marzo del 2019 y el programa piloto empieza su operación el 1 de abril del mismo año. 3 meses antes que el plazo límite establecido por la sentencia de la Corte del 30 de junio, y entonces empieza a haber una serie de obras de difusión de cuáles iban a ser las premisas de reconocimiento. Dentro de las adecuaciones en la legislación laboral que se realizan, se publica el 1 de mayo y el 2 de julio de 2019, bueno, pues una serie de disposiciones en donde se reconocen ya los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, de modo que no estén bajo un régimen especial o discriminatorio,
se establece propiamente un capítulo 13 en la Ley Federal del Trabajo, el cual lleva por nombre Personas Trabajadoras del Hogar. También se establecen derechos y obligaciones tanto de las personas trabajadoras del hogar como de empleadoras respectivas, y se destaca la necesidad de contar con un contrato en donde se fijen las condiciones de trabajo. En este sentido, también lo que empieza a ocurrir es una modificación a la Ley del Seguro Social, en donde se modifica el artículo 13 y se elimina la referencia a al esquema voluntario de incorporación de las personas trabajadoras del hogar, para establecer ya la obligación de estar dentro del régimen obligatorio. Se incluyen en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, y se establece la obligatoriedad ya por parte del patrón de llevar a cabo el aseguramiento, de contar con los 5 ramos, de no tener barreras de acceso. Y, sin embargo, aquí también algo muy importante: el legislativo permite que el ejecutivo siga con su programa piloto, permite ajustes. ¿Para qué? Para que toda la regulación específica de trabajadores del hogar, que, como les decía, tengan realmente el acceso efectivo a la seguridad social, pueda seguirse gestando. Entonces, en un tema sin precedentes, en un tema histórico, lo que hace el legislativo es establecer una disposición transitoria que permite dar vida al programa piloto en sus diferentes fases de implementación. También otro de los puntos que ocurre a la par de esta evolución normativa: el 3 de julio del 2020, México ratifica ante la Organización Internacional del Trabajo el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, el famoso Acuerdo 189, en donde se compromete a establecer las condiciones para que puedan gozar de los beneficios de la seguridad social las personas trabajadoras del hogar, y se pueda obtener pues la cobertura y la protección en este sentido. Entonces, volviendo a la fase 1 que inicia el 1 de abril del 2019, la persona trabajadora del hogar, bueno, pues era responsable de realizar el pago. ¿Por qué? Porque recordemos que en este momento aún no se daban las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Empieza primero la fase 1 del programa piloto y después la obligatoriedad que prevé la Ley Federal del Trabajo en cuanto al patrón, que es el que debe llevar a cabo este aseguramiento. Entonces, la primera fase, las personas trabajadoras del hogar eran las responsables de realizar su proceso de inscripción y pago. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, pues llegar con el empleador y decirle: a ver, yo me puedo registrar o tú me puedes registrar, pero hay que pagar en función del ingreso total del mes. ¿Por qué total? Porque pues era muy complicado en esos momentos establecer la obligación hacia el empleador, porque no existía, como lo comenté, el marco legal. Entonces se busca que la persona trabajadora del hogar, sea que trabajara con un solo empleador o que trabajaba con muchos empleadores, tenía conciencia de cuánto ingreso tenía al mes. Entonces, en función del ingreso mensual, se hacía el cálculo de la cuota, y lo que se buscaba era que, con la información que proporcionaba la trabajadora del hogar del número de patrones con los que prestaba su servicio y los días con los que laborara, entonces esa cuota mensual se dividía y se podían sacar diferentes talonarios para que cada uno de los empleadores supiera cuánto le correspondía pagar respecto del aseguramiento de su persona trabajadora del hogar. Este esquema era sencillo si pensábamos en 2 tipos de empleador del hogar. Uno, el empleador, que pues era una relación de trabajo, una relación, o sea, 1 a 1, ¿no? Un empleador, una trabajadora. También era sencillo si eran varios empleadores, y un trabajador del hogar, pero esos empleadores tenían algún vínculo, es decir, pues a lo mejor tú conocías a 3 o 2 o las personas que fueran de patrones con las que trabajaba la persona trabajadora del hogar, porque pues eran familiares o eran amigos, y entonces era mucho más sencillo decir: oye, pues nos ponemos de acuerdo y en vez de pagar la cuota mensual completa, pues pagamos entre los dos la correspondiente a su ingreso mensual. ¿En qué proporción? De los días trabajados. Entonces, esos 2 me parece que eran mecanismos fáciles, y el incentivo pues era muy claro, ¿verdad? Si yo me organizo contigo,
pues mi cuota se divide entre el número de empleadores en vez de tener que pagarla completa por el periodo completo. Entonces, pero había un reto, y lo sabíamos desde el inicio, de aquellos patrones que no tenían ningún vínculo entre sí. ¿Y por qué sabíamos que iba a ser un tema complicado? Porque la persona trabajadora del hogar, como lo comento, estaba apenas conociendo, reconociendo y empoderándose para poder hacer exigibles estos derechos. Entonces, iba a ser muy complicado que de pronto entre empleadores que no tenían ningún vínculo, pues pudieran organizarse para poder otorgar el importe que les correspondía, pero bueno, había que contender el contexto en el que se dio, un contexto en donde no había una obligación más que un fallo de la Corte que mandataba establecer un programa piloto, y que por maravilloso que era ese fallo, por bien sustentado que estuviera, la realidad es que no era mandatorio para el Seguro Social. El Seguro Social lo hizo suyo, decidió adecuarse y decidió emprender la recomendación, pero desde el punto de vista estrictamente legal, pues el Seguro Social no era ni siquiera parte en este procedimiento, en ese juicio. Ahora, ¿cuál es de esta evaluación de la primera fase de la prueba piloto? Bueno, pues los aciertos fue que era un sistema simplificado, no obligaba a los empleadores ni a los trabajadores a estar presentando estas altas y bajas y calcúlale y quítale y ponle, sino pues era un esquema muy simple, simplemente considerando el ingreso mensual. También el acierto, o lo que nos permitió, es conocer la diversidad de población objetivo y contrastarla contra las encuestas. Fíjense, en una primera etapa, si ustedes retrotraen el análisis a esas fechas, se hablaba de que el 95% de las personas trabajadoras del hogar eran mujeres. Esto se ajusta el siguiente año al 90%, o sea, prácticamente hay un reconocimiento de que no solamente el trabajo del hogar se ubica a la luz de las cuidadoras o las cocineras o las personas de limpieza, sino que hay una gama mucho más amplia en este concepto que también abarca otras funciones vinculadas al hogar, pero propiamente más elaboradas o realizadas por personas del sexo masculino. Y bueno, otro de los puntos también importantes en cuanto a los aciertos es la vinculación que hubo con todos los grupos de interés concernido. Había mucha expectativa, tanto nacional como internacional. ¿Y cómo no haberlo? La población de personas trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar en México prácticamente es más del 70% en algunos casos de los países con mayor adelanto en procesos de incorporación a trabajadoras del hogar. Me refiero al país de Uruguay. Nuestra población tan solo de personas trabajadoras del hogar es prácticamente el 80% de la población total del país. ¿Cómo no iba a ser un reto? Y además también reconocer que en México hay una derivada que a lo largo de esta primera fase nos encontramos, que las personas trabajadoras del hogar también son empleadas por personas trabajadoras del hogar, que cuando la persona trabajadora del hogar se va a prestar los servicios a un hogar, probablemente también debe dejar encargado su hogar a otras personas que también se consideran trabajadoras del hogar. Ahora, ¿qué áreas de oportunidad vimos? Bueno, pues sin duda considerar al patrón como un sujeto obligado y facilitar la incorporación de la relación, dar mayor difusión a la prueba piloto. El tema de seguridad social es un tema de verdad preocupantemente desconocido, incluso por academias y por juzgadores, por legisladores. Es un tema muy nuevo, muy técnico. No el tema de los derechos, eso por supuesto que todos lo conocemos, pero ¿cómo opera? ¿Cuál es el mecanismo de acceso a la seguridad social? ¿Cuáles son los derechos ya propiamente en ejecución que materializan cada una de las prestaciones en materia de seguridad social? Es un tema de verdad muy poco explorado. Y bueno, entendimos que había que aterrizar todos estos conceptos a la luz de hacerlos entendibles, tanto para las personas trabajadoras del hogar, porque nos enfocamos mucho en la difusión de ese colectivo, y de pronto cuando volteamos dijimos, caray, hay otro colectivo que también necesita entender y saber, que son las personas trabajadoras del hogar, las personas empleadoras de las personas trabajadoras del hogar, que no necesariamente están vinculados con este tipo de temas.
Y bueno, pues a octubre del 2020, que es la fecha en donde es el corte final de la fase 1 de las personas trabajadoras del hogar, tuvimos una incorporación de 27,640 personas registradas. ¿Se acuerdan que pues prácticamente esto surge el 1 de abril de 2019? Lo cual a 18 meses logramos 27,640, lo cual en 30 años se habían logrado 3,848, que era la cifra máxima de incorporación de personas trabajadoras del hogar en la modalidad que estaba vigente en ese momento en la Ley de Seguro Social. Esta afiliación, si lo contrastamos, pues es 7 veces más que el monto máximo que se tuvo de registro en la modalidad anterior. ¿Y esto en qué se traduce? Estos 27,640 personas no solamente quedan en esas personas aseguradas. El beneficio de la seguridad social, la cobertura que estaba otorgando el programa piloto era extensivo a familiares. Y logramos identificar a 7,357 personas vinculadas en un tema de pareja, cónyuges, concubina, concubinario, madres o padres registrados 4,715 y 19,809 hijos que estuvieron ya registrados por estas personas trabajadoras del hogar en la seguridad social dentro de los beneficios como personas derechohabientes del Seguro Social. Y aquí también un tema muy interesante. Empiecen a ver cómo el estadístico del que hablaba el INEGI decía que la mayoría de las personas trabajadoras del hogar eran jóvenes, que no llegaban ni siquiera a los 30 años de edad. Pues en la prueba piloto, fíjense el porcentaje que nos dio este resultado. Son solamente 2,410 personas del universo de 27,640, es decir, el 9%, se trata o se consideraron menores de 30 años. Entre el 31 y 50 años se concentró el 32% de las personas trabajadoras del hogar registradas, pero vean el universo tan importante, entre 51 y 70 años el 56%. Y incluso más de 70 años, pues el 3%. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué análisis podemos hacer a la luz de estos datos? Bueno, viendo obviamente las edades promedio, hombres 55 años y mujeres 50 años, ahorita vamos a analizar qué tantos derechos podían, a los que podían accesar. Ustedes me dirán, oye, esto no lo contrastaba el INEGI. Claro, el INEGI hablaba que la distribución simplemente por sexo, pues ahí va a estar la estadística, el 92% eran mujeres y solamente el 8% hombres. Aquí empezamos a ver que eso no se cumplía. En la prueba piloto, el 32% eran hombres y el 68% eran mujeres. Y también si lo vemos con la diferencia de edades, pues el INEGI hablaba de una población muy joven que era la que se dedicaba al trabajo del hogar y como ustedes pueden ver, pues prácticamente el 80% o muy cercano al 80% eran personas que estaban entre los 31 y los 70 años de edad. Y haciendo un análisis selectivo de algunas como encuestas, nos dimos a la tarea de ver si efectivamente esto era una característica del sector y llegamos a la conclusión que sí lo era. ¿Qué vimos? Que muchas personas que hoy están dedicadas al trabajo del hogar, en su momento estuvieron trabajando para alguna empresa, para alguna industria, pasó la época, a lo mejor en el caso de las mujeres, del cuidado de los hijos y al momento de reingresar a pretender entrar a algún otra vez proceso productivo, una empresa, una fábrica, pues la escolaridad los segregaba. Y en ese sentido, empezaron a ver en el trabajo del hogar el mecanismo de generación de los ingresos. Pero bueno, como les digo, ahí termina la fase 1 del programa piloto y nos vamos a la fase 2. La fase 2 obligaba al Seguro Social a presentar ante el Congreso de la Unión un análisis de qué era lo que había pasado en este lapso y cuáles eran las historias aprendidas y las recomendaciones para poder establecer el mecanismo ad hoc para el aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar.
En julio del 2020 se da la presentación del Consejo Técnico del primer análisis del aseguramiento de personas trabajadoras del hogar. En agosto del 2022 se publican reglas con base en este estudio que se hizo y ya en las modificaciones normativas de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, se empieza a hacer adecuaciones que permiten una modificación y el 22 de julio del 2020 se aprueban las reglas para la segunda fase del programa piloto de trabajadores del hogar. En octubre, también recordar, del 2020, pues se presenta la evaluación a la prueba piloto al Congreso de la Unión, que es lo que sirve de pauta para hoy la iniciativa que ya con carácter de dictamen fue aprobado hace 2 semanas en Comisiones Unidas del Senado de la República, con modificaciones que ahorita les voy a platicar más adelante. Ahora, en cuanto a los resultados de la prueba piloto, el 30 de octubre del 2020, pues el IMSS entrega al Congreso de la Unión un informe sobre los resultados y en 3 meses, bueno, pues prácticamente lo que se les informa es el momento de la implementación, cómo se habilitó el aplicativo, cómo se diseñó un nuevo esquema de cobertura en materia de seguridad social, el desarrollo de un mecanismo de incorporación sencillo, la campaña de difusión, se habilitó un micrositio de orientación en la página del IMSS con diferentes canales de atención y el fortalecimiento también de contactos con organizaciones relacionadas con el programa. En cuanto a la fase 2, los principales cambios referidos respecto de la fase 1, bueno, pues es que el patrón ya era el responsable de realizar el proceso de inscripción y pago. El aseguramiento pues puede llevarse a cabo por los días trabajados o por el mes completo. Aquí esto es un cambio muy importante porque recordarán que ya no es junta todo en la bolsita y divide, sino que aquí es un proceso al revés. Los que tengan una relación 1 a 1 y que tienen el periodo de aseguramiento por el mes completo lo pueden seguir haciendo. Sin embargo, aquellas personas trabajadoras del hogar que tienen diferentes patrones, cada patrón puede llevar a cabo el pago por el periodo en función del ingreso diario que le reportan a la persona trabajadora del hogar. Y aquí el primer intento de expandir este esquema de aseguramiento al mes completo. ¿Qué hacíamos? Identificábamos a la persona trabajadora del hogar, identificábamos cuántos patrones habían pagado por ella en el periodo y si tenía más de 20 días de aseguramiento en el mes y el monto del salario percibido era igual o mayor al salario mínimo, automáticamente se le otorgaba la cobertura completa por el periodo de un mes. Y con esto garantizábamos que pudiera tener acceso efectivo a la seguridad social. Si se fijan, aquí se está reconociendo en esta fase de la prueba piloto que es un grupo vulnerable, que es un grupo distinto, que es un grupo que había que entender y hacer algún mecanismo para poder de verdad garantizar su acceso efectivo. Otras mejoras que se hicieron, recordemos que, bueno, pues empezó el tema de la pandemia propiamente en esos meses, pues se habilitó el pago por mes completo o por día. También se habilitaron mayores canales de pago vía transferencias SPEI. Antes el Seguro Social solamente a través de banca corporativa podrías hacer el pago vía remota. Se habilitó que fuera también cualquier persona que pudiera realizarla, porque ¿qué vimos? En el mes de abril, mayo más o menos del 2020, pues empezamos a analizar que muchos del programa que iba creciendo tuvo como, a lo mejor no creció en la misma proporción que el mes anterior y en redes sociales nos empezaron a contactar diciendo, oye, no puedo salir, hay restricciones sanitarias y yo quiero seguir cubriendo el aseguramiento de mis personas trabajadoras del hogar. Entonces, lo que hicimos de manera automática es habilitar este mecanismo de pago vía SPEI y inmediatamente el siguiente mes volvimos a ver el repunte, lo que nos permitió, evidentemente, también analizar que el reto de seguirlo haciendo sencillo, el reto de aperturar mayores canales de pago, eran parte de lo que teníamos que trabajar para que el programa pudiera tener el éxito que se esperaba. También, bueno, permitimos ya la renovación automática, en donde prácticamente haces la primera incorporación en el primer mes, me das la información de la persona trabajadora del hogar y cada mes se estará mandando la línea de captura a través del correo. Si nada cambió, el patrón paga su línea de captura y el aseguramiento se conserva o permanece.
Si algo cambia, no pasa absolutamente nada, pueden volver a entrar al aplicativo, hacer las adecuaciones, sea que haya un incremento de salario, sea que le incrementé días de trabajo, sea que se disminuyeron, o incluso un cambio de una persona por otra trabajadora del hogar. Si no se paga esto, no quiere decir que es un acto de autoridad, sino que seguimos en el esquema de un pago anticipado y y de manera voluntaria. Recordemos que aquí, si bien ya estaba la modificación tanto a la Ley del Seguro Social como a la Ley Federal del Trabajo, la realidad de las cosas es que aún el transitorio permitía que en este periodo siguiera operando el programa piloto. Todavía no era o todavía no es, no nos ubica dentro de un esquema obligatorio. ¿Hasta cuándo ocurrirá esto? Hasta que se hagan las modificaciones y se establezca el esquema propio para este sector. Aquí, importante pues, enfatizar cuáles eran las diferencias entre la afiliación de un trabajador tradicional y de una persona trabajadora del hogar. En cuanto a la incorporación regulada en el régimen obligatorio, bueno, pues se requiere contar con Registro Federal de Contribuyentes, presentar un aviso de alta y de inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo por parte del empleador. El cálculo de las cuotas obrero-patronales es a periodo vencido y a cargo del empleador, y se tienen que presentar tantos movimientos afiliatorios de altas y bajas como modificaciones se den durante el proceso de un mes de aseguramiento. Esto hubiera sido verdaderamente algo muy complicado, muy tortuoso, y seguramente no hubiera dado los resultados que se han dado en esta fase del programa piloto. ¿Qué se hizo en contraste? Bueno, no se requiere contar con el Registro Federal de Contribuyentes, no se requiere generar un registro patronal ni llenar formatos de ningún tipo, no calcula las cuotas, el sistema hace los cálculos simplemente con la información que se le proporciona y no hay necesidad de presentar los movimientos afiliatorios. El movimiento afiliatorio se vincula al pago del aseguramiento y contra el pago el Seguro Social hace la incorporación e incluso cuantifica lo que les comentaba. Este universo de patrones que pudieran vincular a un solo trabajador del hogar, que les permita a este trabajador del hogar, no obstante no labore los 30, 31, 28 o 29 días del mes, poder tener un aseguramiento efectivo con esas dos condiciones. Superar el umbral del mínimo de cotización, que es el equivalente a un salario mínimo mensual por el global de las personas que lo registran, y además tener 20 días mínimos de cotización por mes. Y aquí, bueno, pues los resultados han sido un crecimiento constante en la afiliación de las personas trabajadoras del hogar, y en febrero, con corte a febrero del 2022, se han afiliado 43,823 personas trabajadoras del hogar con un salario de 230 pesos promedio diarios. ¿Por qué es importante también este salario? Porque el mito de que íbamos a afectar financieramente al Seguro Social también queda de manifiesto que es eso, no es más que un mito. Que el ingreso de las personas trabajadoras del hogar es un ingreso que, si bien no es de los más altos, ¿verdad?, en el Seguro Social, tampoco está rayando ni remotamente el mínimo de cotización al Seguro Social. Y esto significa, el número de aseguramientos significa 11 veces más que el número de puestos registrados en el esquema anterior, que recordábamos que eran 3,800. Es un nuevo máximo histórico. El 66% de las personas son mujeres. Fíjense cómo la tendencia en cuanto a la incorporación de hombres en este esquema de aseguramiento sigue a la alza. También otro de los puntos es, se ve una incorporación a nivel nacional. Claro, obviamente el 26% se ubica en el área de la Ciudad de México y el Estado de México, que son, pues por densidad, tan solo pues, los mayores empleadores, no solamente en temas de trabajadores del hogar, sino en muchas otras actividades, ¿verdad? Pero, pues bueno, importante aquí también, entonces, analizar cómo el salario promedio de la prueba piloto de las trabajadoras del hogar se mantuvo, digamos que al alza, en 230.5 pesos, mientras que el salario promedio de la modalidad 34, que era la modalidad anterior, pues se tenía prevista en 155 pesos. Nunca llegó a superar ese umbral de salario base de cotización. No obstante, recordemos que no había un mínimo de cotización, bueno,
o el rango de registro para esta modalidad 34 podía oscilar entre el salario mínimo y el tope máximo de cotización, que era el equivalente a 25 salarios mínimos. Entonces, no obstante, fíjense cómo en la modalidad 34 el salario reportado pues era mucho menor también que en el esquema actual del programa piloto de personas trabajadoras del hogar. Y esto pues representa prácticamente un 50% superior entre uno y otro. Y aquí también vean los rangos de edades. Se conserva la tendencia de que el rango, bueno, más pequeño obviamente es de 70 años y más, el 3%. El segundo rango más pequeño es menos de 31 años, 8%. Y los rangos de mayor aseguramiento se ubican entre los 31 y 70 años de edad, siendo el rango mayor entre 51 y 70 años de edad. Los promedios de edad se mantienen constantes, es decir, 50 años en el caso de las mujeres y 54 años en el caso de los hombres. Y aquí también importante analizar la dinámica laboral, o sea, qué tanta permanencia ha habido durante este aseguramiento de este colectivo. Y pues prácticamente el 87% están vigentes de manera continua, lo cual es una constante muy importante que permite que los derechos pues sigan siendo efectivos en materia de el aseguramiento y los beneficios asociados a la seguridad social. Otro punto importante también analizar, y fíjense esto a la luz de las edades promedio de las personas incorporadas al esquema. Del universo total de 43.823 personas trabajadoras del hogar, 34.819 ya contaban con un historial laboral previo en el IMSS. Y el promedio de semanas de cotización, que son 457, nos pueden llevar a inferir que muchas de estas personas registradas pueden llegar a tener incluso el derecho a una pensión si mantienen su cotización. Que finalmente la mejor forma de restituir los derechos es que estas prestaciones sean prestaciones efectivas. Y también se ve que hay un universo de 1.659 casos que en algún momento estuvieron vigentes en la modalidad anterior y que sin duda vieron los beneficios de incorporarse a este nuevo esquema. Fíjense, representan más del 50% de los que, bueno, alrededor del 50% más bien, de los que habían estado incorporados en el esquema anterior que pasan al programa piloto. Y bueno, importante entonces, analizando la edad promedio y la densidad de cotizaciones que tiene este grupo, pues ir previendo cuáles serían las prestaciones que el IMSS tendría que estar atento a cubrir. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Pues yo creo que la maternidad, principalmente en más del 60%, no sería, si muchos no se ubican en rangos de edades pues, superiores a los 50 años, ¿no? En el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, pues también a lo mejor ya no están propiamente en edad reproductiva. Entonces eso nos va a llevar a empezar a analizar no solamente cuáles son las características, sino en función de esas características, cómo vamos a estar o cómo se nos van a estar demandando prestaciones que nos obliguen a fortalecer esas áreas. También analizamos ahí cuántos beneficiarios ya legales tenemos registrados. Padre o madre son 7.788, parejas, concubinos, concubinarios y concubina, 12.369, hijos, 33.288. Vean cómo esta cobertura de seguridad social, entonces no queda solamente en la persona trabajadora del hogar, sino analicemos ya en beneficiarios adscritos, encontramos pues prácticamente 53,000 personas que pueden tener esta condición, que junto con la persona titular estamos llegando ya alrededor de 100,000 beneficiarios de esta segunda fase de la prueba piloto trabajadores del hogar. Si lo contrastamos contra información igualmente estadística del INEGI, pues vemos nuevamente este sesgo tanto en edades como en la parte del universo que está dentro de la estadística versus la prueba piloto en la conformación entre hombres y mujeres que
participaron en la prueba piloto de trabajadores del hogar. Es decir, 66% siguen siendo mujeres, predomina las mujeres en este esquema de aseguramiento, pero el 34%, pues bueno, son hombres, cosa que contrasta en gran medida con el 9% estadístico que se ubicaba en este sector. Y bueno, si lo vemos, cómo vamos en esta evolución con relación al aseguramiento, haciendo una proyección de un país que, como les digo, pues es a lo mejor de los países que ya tiene uno de los marcos regulatorios más avanzados en la materia, en Uruguay. Obviamente lo hicimos en proporción, considerando la proporción de cada una de las poblaciones, porque les digo, pues si hablamos de trabajadores del hogar, prácticamente el 80% del colectivo en México es el 100% del colectivo en México es el 80% de la población del país. Pero bueno, haciendo un análisis en la evolución que ha tenido esta legislación, incluso ya siendo obligatoria, pues vemos que la evolución que ha tenido, o la tendencia que ha tenido el aseguramiento en el IMSS de las personas trabajadoras del hogar es bastante positiva. Tomando diferentes cortes, con cierre 2019, se tuvo un aseguramiento de 15.193 contra un aseguramiento de 11.024 en Uruguay. Si nos vamos con corte al 2020, tuvimos 26.748 contra 22.976. Y si nos vamos ya al cierre del 2021, aquí es importante analizar que la cifra observada desde 41.373 contra 43.055. Esto, fíjense que tiene un análisis importante. Nosotros el año pasado abrimos un programa piloto a personas trabajadoras independientes y hoy ese aseguramiento tiene más de 15,000 personas registradas. Entonces ya hay como dos modalidades voluntarias de programas piloto que pueden estar, digamos que mezclándose y que nos pueden dar también ahí un resultado un poco diferente. Pero sin duda también aquí hay que analizar esta tendencia una vez que el programa piloto, digamos que se agotó. Llegaba yo a foros donde ya de pronto me decían, oye, yo nada más estoy esperando a que ya sea definitivo para incorporar a mi persona trabajadora del hogar. ¿Por qué? Porque lo que se preveía es, yo no estoy segura que lo van a hacer complicado. Estoy segura que ahorita lo que quieren es engancharme y después lo van a complicar muchísimo. Entonces, ya la idea del programa piloto empezó a jugar en contra en ese sentido. También, pero bueno, ya la buena noticia es que a final de cuentas ya hay avances hacia la actualización del derecho a la seguridad social. Ya el piloto dio origen a una iniciativa que se revisó en el Senado de la República y esta iniciativa, pues lo que buscó hacer fue hacer un parlamento abierto, fue análisis de resultado de tanto el informe que nosotros dimos al Congreso de la Unión, como del trabajo de muchas de las organizaciones que participaron en todo este acompañamiento durante estos años de implementación y análisis del programa piloto Trabajadores del Hogar. Y se presenta entonces, como les decía, una iniciativa, y de ahí el 24 de noviembre realiza el Senado de la República un ejercicio de parlamento abierto. Se escuchan absolutamente todas las voces que hablaban, tanto, bueno, organizaciones internacionales, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, en donde daban algunas áreas de oportunidad a esta iniciativa planteada y se vuelve a hacer el análisis, se hace una modificación por parte del Senado de la República en la iniciativa a través del dictamen, que logra una aprobación el 23 de febrero por unanimidad de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, en torno al esquema o al marco de regulación propiamente que estará previéndose para las personas trabajadoras del hogar. ¿Cuáles son los cambios relevantes ahora ya de lo que se está incorporando en este dictamen? Bueno, pues las personas trabajadoras del hogar contarán con aseguramiento desde el inicio de la relación laboral. La incorporación será responsabilidad únicamente de las personas empleadoras. Los mecanismos de registro simplificado y pago van a continuar.
solamente se va a buscar dar datos de inscripción que serán capturados al momento del registro inicial. El sistema seguirá haciendo el cálculo de las cuotas, no se van a presentar movimientos afiliatorios, contra el pago se van a hacer automáticamente por el sistema estos movimientos, y el primer mes de la inscripción se pagará a mensualidades vencidas, es decir, con esquema de pospago, y a partir del segundo mes seguiremos ya con la parte de prepago. ¿Por qué esto? Porque lo que buscamos es hacerlo simple. Si nosotros nos vamos a hacer un esquema siempre de pospago, 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 y de pronto empezamos a obligar a la persona empleadora a que haga notificaciones al instituto, pues entonces vamos a complicar el esquema. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hoy ya se está incorporando, o lo que hoy ya está, de buscar que con esa información nosotros estemos a través de los datos de contacto, vía correo electrónico, mandando mes a mes la línea de captura para que pueda ser cubierto el pago y en función del pago, bueno, se tenga derecho al aseguramiento. ¿Qué pasa si, como les decía, algo cambia? No pasa nada, no se paga esa línea de captura y se pueden hacer los ajustes al sistema. Pero ¿qué pasaría si de pronto yo lo hago a pospago y obligo en ese sentido a estar haciendo notificaciones y por alguna razón a la persona empleadora se le olvida hacer esa notificación? Pues no deja de ser una cuota, no deja de ser un crédito fiscal y no deja la autoridad de tener que ir a requerir ese cobro. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, el primer mes, para que la persona quede protegida desde que inicia su relación laboral, será un mes a pospago y los siguientes serán a prepago con la modificación o con la simplificación de la renovación automática. También aquí lo que se ajusta es la cobertura por mes completo. Aquí, ¿se acuerdan que hablábamos que en la fase 2 había un mínimo de 20 días del trabajo para que entonces pudiera ser extensivo siempre y cuando se rebasara el umbral de cotización equivalente a un salario mínimo? Bueno, pues acá se flexibilizó aún más, buscando que el único limitante de la extensión del mes completo sea el equivalente al pago de un salario mínimo. También se habilitará el pago por bimestralidad, semestralidad y anualidad adelantada. Aquí es como un tema muy chistoso. El esquema de aseguramiento anterior era por mes, por año anticipado, y entonces el argumento era, no, pues es que un año yo no sé qué vaya a pasar, si la persona seguirá laborando conmigo o no, entonces háganlo por un periodo mucho más corto. Está bien, en el piloto lo hacemos por un mes y parte de lo que se requirió en estas mesas de trabajo por parte de los colectivos era que hubiera una posibilidad de pagar incluso por la anualidad adelantada. Entonces, bueno, pues como aquí de lo que se trata es de hacer las cosas simples y de atender todos los requerimientos en la medida de lo legalmente posible dentro del marco de la estricta facultad de la autoridad, pues bueno, habilitaremos entonces las mensualidades, semestralidades y anualidades adelantadas para que se pueda contar entonces con este esquema de pago. También, bueno, otras mejoras será la renovación automática para el pago anticipado, que es lo que ya veníamos platicando. Se va a recibir por parte del empleador el correo electrónico para la solicitud de la inscripción y formato de pago. Hay un sitio de estadísticas específico donde se estará depositando información puntual de las personas trabajadoras del hogar, la posibilidad de registro de una persona empleadora o múltiples personas empleadoras y las personas trabajadoras del hogar también van a quedar automáticamente inscritas al reporte personalizado de cotización al IMSS. El reporte personalizado de cotización al IMSS es un mecanismo que se ha elaborado por parte del instituto para que los trabajadores tengan en tiempo real información de los periodos cotizados en el mes de que se trate. A través de la app IMSS Digital se puede descargar esta funcionalidad de la aplicación, se meten ahí, ponen reporte personalizado de cotización al IMSS y automáticamente con el número de seguridad social y la CURP, cada mes pueden estar recibiendo esta información relativa al periodo que transcurre, qué patrón lo registró, con qué salario se registró y cuántos días estuvo registrado. Con esto, pues todos los trabajadores, y en este caso específicamente las personas trabajadoras del hogar, podrán ir dando seguimiento en tiempo real a su aseguramiento en el Seguro Social. Y aquí también se
buscará establecer mecanismos que permitan el acompañamiento tanto en la parte de denuncia, en caso de que, pues ya ahora que entren en vigor estas disposiciones, aún haya empleadores o empleadoras que no vayan a cumplir con esta obligación, bueno, pues entonces haremos el acompañamiento. Creo que aquí lo importante de todo es mucho de la difusión, mucho explicar y quitar este mito de que es muy complicado, de que no sé cómo hacerlo. Entonces, el reto de nosotros como autoridad será, bueno, pues estar en todos los foros que podamos para poder explicar que no es difícil, que realmente es algo sencillo de hacer, además de que cómo trastoca y transforma la vida de muchas personas. Y además, pues bueno, nos ayuda también a nosotros a cumplir cabalmente con una obligación que en caso de incumplimiento, pues aquí sí se trataría de las mismas sanciones que podrían establecerse para un trabajador, para un empleador que incumple con la incorporación del trabajador de cualquier industria o comercio, ¿no? Estaríamos hablando ya de capitales constitutivos y ese tipo de sanciones que también es importante hacer del conocimiento a la persona empleadora. Y bueno, pues ¿cuáles serían, por último, los retos y qué buscaríamos? Pues sin duda las campañas de sensibilización para empleadores y trabajadores, este acompañamiento que les comentaba, mayores canales de pago, mayor simplificación en cada uno de los procesos y pues medidas efectivas para que los empleadores incorporen a las personas trabajadoras del hogar, a lo mejor algunos incentivos fiscales que también pudieran los empleadores tener respecto de las cuotas de seguridad social que pudieran ser deducibles y pues sin duda el derecho a la vivienda que también es otro de los pendientes para este colectivo de personas trabajadoras del hogar. Creo que aquí concluyo mi presentación, bien lo decía Sebastián, que no se me iba a parar la boca y no iba a ser fácil hablar de otros temas, pero bueno, pues eso me da la pauta que en otra ocasión me inviten y estaría yo encantada de poder estar nuevamente con ustedes. Veo por ahí caras conocidas, me da mucho gusto saludarlos aunque sea vía remota y pues muchas gracias por toda su atención. Gracias, Gaby, te conocemos y mira, lo que has dicho ha sido muy, muy relevante. Gracias además por estar con nosotros en este día tan especial en el cual reconocemos con respeto y con admiración tu trabajo. Gracias. Este tópico que comentaste, Gaby, nos deja una claridad de algo muy cierto que además lo mencionaste al inicio de tu charla. La seguridad social es una materia muy poco abordada en los foros académicos, en los foros de práctica, en los foros de reflexión. Esta materia que no es laboral, sin duda no es derecho laboral y tampoco es derecho fiscal, en todo caso podría ser derecho contributivo, pero es más que eso, es un derecho humano muy amplio, de los más completos y de los más complejos que existen. Y si bien es un derecho humano, no se puede al día de hoy conseguir su universalidad, uno de los principios básicos de la seguridad social en nuestro país, por una simple razón, porque cuestan bastante estos derechos. Entonces, sin duda, qué mejor ejemplo que tener el caso de las personas trabajadoras del hogar sobre cómo se puede extender la cobertura de este derecho humano con un costo asociado realmente asequible. Muchas gracias por esta explicación, Gaby, que además yo la veo en dos vertientes muy interesantes. Una, el análisis que hace sobre la posible, voy a decir algo que no debería, inconstitucionalidad de la propia determinación de la Corte, y por otro lado, de las estadísticas y las cifras sobre cómo lo están operando para que este derecho pueda ser materializado. Te lo agradecemos mucho. No sé si hay alguna pregunta, doctor, algún comentario que valga la pena hacer de salida. Bueno, pues dejamos el chat abierto por si alguien quiere hacer una pregunta y yo me uno a tus felicitaciones, Sebastián. Maestro López Castañeda, excelente su presentación, nos da luz en algo que pues no necesariamente todos conocemos y además algo que, vamos, muy importante que todo este esfuerzo que han tenido para acercar a estas personas al pleno ejercicio de otros derechos humanos, es que todo esto tocó precisamente en pandemia. Prácticamente ha sido tiempo de pandemia, desde los tiempos más difíciles a los menos difíciles,
pero eso me imagino que en otro escenario a lo mejor tendríamos números más positivos. Sí, sin duda ha sido todo un reto estos 2 años, pero también me parece que ha permitido la madurez o la maduración de estos esquemas, ¿no? Son esquemas muy novedosos, como les decía, y creo que eso nos tenemos que sentir muy contentos todos los que hemos participado en esto, porque esto no nada más es una labor de gobierno, sino es una labor de todos. Y como les dije, ¿no? A mí me enseñaron que el Poder Judicial hacía una cosa y el Legislativo otra y el Ejecutivo otra, y resulta que acá todas las figuras se cambiaron, pero con el propósito de converger en lo más importante, que era el acceso a la seguridad social de un colectivo que seguimos estudiando, que seguimos analizando, que seguimos conociendo, y que lo que había que hacer era dar un primer paso firme, y ya lo siguiente me parece que va a ser a lo mejor ajustes sobre la marcha, a lo mejor nuevas ideas, pero sin duda siempre con el propósito de transformar estas vidas. La seguridad social debe ser universal, la seguridad social debe tocar a todos, porque hay gastos que no se obvian. Un gasto en salud, y eso lo vemos en las estadísticas aproximadamente de las familias, es de 7,500 pesos mensuales, contra una inversión en tu seguridad social que a lo mejor puede llegar a ser de 1,200, 1,300, estás hablando prácticamente de una proporción de 7-1. Entonces, hay muchísimos esquemas que hay que explorar, hay 1,000 cosas nuevas que hacer, hay que entender que la rigidez de la legislación, como bien lo decía Sebastián, laboral y fiscal, no necesariamente se adecuan al tema de la seguridad social. Entonces, hay que ser disruptivos y pues seguir avanzando en todo este tema de inclusión en la seguridad social. Perfecto. Jorge, si quieres formular tu pregunta. Te agradezco mucho, presidente. Bueno, saludar la estaba escribiendo. Gracias. Perdón. Es que hay 2 Jorges con la mano levantada. Perdón. Jorge Benítez Calo, nuestro amigo. Okay. Disculpe, perdón, presidente. Bueno, a ver, Jorge Benítez y después Jorge Álvarez. Gracias, presidente. Quiero saludarte, mi querida Gaby, con mucho cariño y afecto, siempre reconociendo tu trabajo y la verdad una extraordinaria exposición, además de que, como bien lo dijiste, es un producto muy loable, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Fue muy clara la exposición. Tiene que haber un contrato realmente entre las partes, digamos, pero aquí no sé si este programa o este producto se pudiera caber lo que serían las mujeres que digamos, hacen labores del hogar sin ser personas domésticas. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces mujeres que tienen a sus hijos, que realmente hacen las labores del hogar, que no se les da una remuneración económica y que no se les han reconocido todos estos derechos, cuando pasa por alguna situación familiar en la cual un divorcio, separación, pues todas estas mujeres lo que pasa es que se quedan en un estado de indefensión porque no se les reconoce pues algún derecho, el RCB, seguridad social, y en ocasión lo que pasa en la práctica es que el hombre está en un proceso de un empleo de carácter informal, nunca estuvieron registradas en el Seguro Social, y pues eso lo que genera es que estas personas, estas mujeres en esta hipótesis que te estoy comentando, pues se quedan completamente, pues digamos, desprotegidas. Mi pregunta es, ¿tú consideras que pudieran ingresar dentro de este programa mujeres que, si bien es cierto, no tienen un contrato como personas trabajadoras del hogar, pero que sí pudieran ser dadas de alta por sus maridos, en dado caso, reconociéndoles una prestación, y para poderle dar justamente todo este reconocimiento pues de todas estas prestaciones de seguridad social, y pues no solo a ellas, sino también a sus hijos? Gracias. Y antes de tu respuesta, Gaby, si me permites, a colación, a propósito de lo que dice Jorge, viene muy atinada la pregunta y fresca, porque en noviembre pasado la primera sala de la Corte resolvió un fallo por el cual, en el caso de divorcio, procede el pago de una compensación económica a aquel cónyuge
que dedicó sus actividades al hogar, y esta compensación económica debería de ser del 50% de los bienes adquiridos. Entonces, ¿cómo se puede esto extender a la seguridad social? Perdón por meterme, pero muy, muy interesante. Fíjense que categóricamente, bueno, Jorge, antes que otra cosa, gustazo verte, de verdad, amigos. Hace ya rato que no nos vemos y de verdad un gusto verte acá. Fíjense que esa pregunta, curiosamente, también me la hicieron en redes sociales, no se vale porque luego me ponen a sufrir, pero la respuesta es muy clara. Como trabajadores del hogar, no, porque el programa piloto para personas trabajadoras del hogar tiene una regulación específica en la Ley Federal del Trabajo y es propiamente la Ley del Seguro Social, y por eso partíamos en esta charla de la definición. Pero la buena noticia es que entendiendo todo esto que nos fuimos encontrando a lo largo del camino, y con la instrucción que se tiene de ampliar la seguridad social de manera universal, hay otro programa piloto que se llama Personas Trabajadoras Independientes. Y ahí, por definición, es todo lo que no entre en un esquema de subordinación puede entrar en este esquema de personas trabajadoras independientes. Entonces, la respuesta, Jorge, sería vayámonos por ese camino. El programa está también ya prácticamente desde el año pasado, se liberó. Hay buenos datos, hay buenos resultados. Entre vedas electorales y cosas así, no hemos podido hacer una difusión como debiera este programa, pero ya tenemos 15,000 personas registradas en ese esquema. Y es un esquema muy similar. Aquí la ventaja es que solamente el independiente o la persona autoempleada es quien paga su aseguramiento a razón del ingreso que percibe o del ingreso que proyecta percibir. ¿Sí? Por ejemplo, ahí pueden entrar desde actores, pintores, escultores, pues cualquier persona que no tenga una relación de subordinación. Incluso lo abrimos como para difusión en el tema de colaboradores de plataformas. Es decir, todo lo que hoy no está claro, dónde debe estar ubicado, dónde está o qué responsabilidad hay, cabe en este programa piloto de personas trabajadoras independientes. Y precisamente del análisis de esos datos de ese programa piloto es donde se puede ir identificando qué colectivos pueden tener algún esquema específico de aseguramiento diferenciado de lo que hay en el programa piloto de independientes, pero yo te diría, váyanse por allá. En el de trabajadores del hogar no cabe, o sea, el concepto es muy claro, no entra, digamos, que tú seas tu propio empleador dentro del hogar, ¿no? Pero sí en el de trabajadores independientes, que es donde está todo, por definición, lo que no se ubica dentro de una relación de subordinación laboral. Perfecto. Ahora sí, Jorge Álvarez, por favor. Muchas gracias, estimado Carlos. Muchas gracias a la expositora. Felicitarle. Y solamente hacer el comentario de que el día de hoy, con esta charla, al inicio de una conciencia cívica para poder cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros, como estudiosos del derecho, sabemos cuáles son nuestras obligaciones y muchas veces somos omisos al respecto. Y no solamente nosotros, una gran mayoría de la población somos omisos y en la cuestión del aseguramiento de este tipo de trabajadores. Y bueno, pues creo que empezamos a hacer la diferencia como país en este sentido. Pero en contraposición, tenemos el reclamo fehaciente de la falta de medicamentos. Y creo que hay una resistencia a cumplir, por un lado, porque por otro lado vemos la otra cara del espejo. Y bueno, pues bueno sería también que el Estado empezara a cumplir debidamente con esta otra parte, que no es el tema de la charla, pero es muy importante que cumplamos y de esa manera fortalezcamos a la hacienda pública en materia de seguridad social. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Oiga, por último, una pregunta, que a lo mejor esto es, de alguna manera lo tocó en la exposición, que pudiera ser una de las causas de reticencia de, pues, muchos patrones, que sería la fiscalización por parte del instituto. Hoy estamos en una prueba piloto, y se da de alta 1, 2, 3, 4, 5, y como bien lo dijo, resulta que a lo mejor un patrón dice, no, lo que están haciendo es poniéndome el anzuelo para que caiga, y una vez que esté registrado me van a liquidar, y además liquidar con cifras totalmente diferentes a las reales.
y me van a argumentar una relación laboral diferente a la que existe porque no hay contrato. Entonces me van a poner a desvirtuar cualquier cantidad de cosas que no van a existir. ¿Qué ha pasado por ahí o cómo piensan ustedes ejercer facultades de comprobación? Yo creo que es una gran pregunta, bueno, ambas, Jorge Álvarez y querido Carlos. Yo te diría que todo esto empieza a ser un tema gradual. Hoy nuestro reto es la comunicación. O sea, hoy nuestro reto es explicar cuáles son las obligaciones, explicar cuál es el mecanismo de cumplir esa obligación, quitar esos mitos de que la autoridad, por lo menos del Seguro Social, en todos los casos es implacable, no entiende, no. O sea, aquí la instrucción que tenemos es ir en un acompañamiento. Llegará un momento en el que estos canales específicos de atención, de seguimiento, de denuncia, tengan que funcionar, porque, bueno, pues así como hay gente cumplida, ¿verdad? También hay gente que nomás no de buenas no es la forma de cumplir. Pero nosotros le apostamos a que el nivel de cumplimiento sea óptimo. Mira, en todo lo que se ha implementado en la materia de subcontratación, en esquemas específicos de cumplimiento, vemos cumplimientos arriba del 80%. Entonces, no tendría por qué ser la excepción. Y a lo mejor aquí el reto, como quiero ponerlo, es ir construyendo estos esquemas. Es cierto que de pronto hay que poner puentes, ¿verdad?, entre los derechos de uno y el derecho del otro. Tampoco se trata de que una persona diga, oye, yo soy trabajadora del hogar y ya con eso nos vamos como el Borras a satanizar al empleador. No, hay caminos que se tienen que seguir, hay mecanismos legales para poder hacer frente a estos derechos y me parece que en esta primera instancia lo que vamos a apostar pues es al cumplimiento voluntario, con cómo, explicando y explicando. Y bueno, respecto al tema que comentaba Jorge con relación pues a lo mejor algunos insumos y demás, yo les diría, también desmitifiquemos esa parte. O sea, las finanzas del instituto están sanas. Cerramos tan solo el año pasado con 9.500 millones de pesos de superávit. En lo que va del año tenemos más de 4.200 millones de pesos de superávit. Entonces los recursos están y las gestiones en el instituto existen. Si eventualmente llegas a una farmacia y encuentras que en ese momento, en esa farmacia, no existe ese medicamento, hay toda una red institucional de gestiones para entrega de esos medicamentos. Incluso durante la pandemia, en poblaciones vulnerables, donde mis auditores no salían a la calle porque ¿a quién ibas a auditar si las empresas estaban cerradas? El 50% prácticamente de las empresas eran no esenciales. Y de los que estaban trabajando, pues tampoco nos íbamos a exponer, ¿verdad?, a hacer una cadena de contagio con estas auditorías. Pues durante todo el lapso se suspendieron plazos, como ustedes lo saben, el Consejo Técnico aprobó esta suspensión y todos los auditores, todos los notificadores se abocaron a hacer la entrega de medicamentos a domicilio. Se lograron entregar más de 160,000 medicamentos a grupos vulnerables, a personas que seguramente si hubieran salido a recoger su medicamento en el trayecto hubieran podido contraer el virus y entonces hubiera habido un mayor número de personas con padecimientos, comorbilidades que muy probablemente hubieran terminado en una tragedia y en la pérdida de la vida. Entonces, el instituto es muy grande, mucho más grande en estructura y en capacidades de reacción que de pronto a lo mejor situaciones propias que se puedan dar en algún momento determinado. Entonces, yo ahí sí los invito a que si hay alguna situación que ustedes estén detectando en ese sentido, también para eso estamos. Tal vez no es el área en la que yo me desempeño en el instituto, pero aquí lo importante es la vinculación que se puede dar al interior con las áreas correspondientes, las técnicas de atención y orientación al derechohabiente que están a nivel nacional. Uno de los encargos del director general es que no haya desabastos generalizados en todo momento en las instalaciones y que si llegara a haber algún problema en suministro de medicamentos, inmediatamente a través de las gestiones se pueda resolver este tema. Entonces, creo que eso no nos puede dar la pauta a quitarle lo valioso a la seguridad social, a quitarle ese valor que tiene y esa transformación, ese trastoque de la obligatoriedad en el cumplimiento y el derecho que tienen las otras personas también en contrasentido para esto.
Está apagado su micrófono, doctor. Claro, sí es más complicado. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, veo que hay una pregunta adicional, pero que de alguna manera usted ya la había contestado a lo largo de su exposición, de dependientes que a su vez tienen trabajadores. Y pues bien, pues no nos resta más que agradecerle su presencia, lo claro de su exposición y pues el darnos la posibilidad de conocer todos los avances que se han tenido en esta materia tan importante, sobre todo para un sector que había sido muy vulnerado. Le haremos llegar vía electrónica un reconocimiento por su participación el día de hoy, que el cual lo vamos a ver en la pantalla. Y si no lo vemos, pues no los imaginamos. Porque ya ve que la tecnología pues no es traicionera, es de lo que menos tiene palabra. Así es, pero bueno, me lo imagino y les agradezco de verdad. Mire, ya está. Es la Academia Mexicana en Derecho Fiscal, otorga la presente constancia, Gabriela López Castañeda, por su participación en la sección técnica ordinaria, con la brillante exposición en el tema la génesis legal de la seguridad social para personas trabajadoras del hogar. Fechado al día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues para todos los demás, pues estamos pendientes para nuestra sesión de abril. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, gusto en saludarles. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día a todas y todos. Buen día.